Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí les saluda el psicólogo Richard Casimiro. Ya hemos visto las clases, las clases anteriores, hemos visto lo que viene siendo los fundamentos de la psicología. Entonces ahora vamos a pasar en esta segunda clase, en estas clases que el doctor Giancarlos está subiendo para prepararse, ¿no? En los exámenes de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a ver. Continuando con el temario, vamos a ver cómo está estructurada, pues, la psicología. Cómo está estructurada la psicología partiendo desde que ahora ya sabemos y hemos entendido de que la psicología es una ciencia. Entonces, la psicología se divide en dos ramas, o en dos principios que terminan, en este caso, convergiendo para entender todo lo que vamos a ir viendo después. La psicología teórica o psicología básica y la psicología aplicada. La psicología teórica son los fundamentos que están detrás, pues, de la psicología, y la psicología aplicada es más la parte práctica de cómo se lleva a cierto campo. Para que lo podamos entender mejor, lo vamos a ver en este siguiente PPT. Bien, lo vamos a ver en este siguiente PPT. A ver, aquí está. Aquí está. La psicología teórica o lo que viene siendo la psicología básica, ¿listo? Es la que se enfoca en la investigación y el estudio de los principios generales que explican el comportamiento humano. ¿Recuerdan ustedes cuál era la definición de psicología en el video anterior? Listo, entonces, esto es justamente la psicología teórica, los fundamentos de la psicología básica, ¿no? El objetivo, pues, que está detrás de esto es el de generar conocimiento científico sin necesidad de aplicarlo directamente. Y aquí viene la parte práctica. Acá se genera el conocimiento científico, pero no se aplica. ¿Dónde es que se aplica? Pues se aplica cuando vamos a ver lo que es psicología aplicada, ¿no? La psicología aplicada. Entonces, teniendo eso, vemos lo siguiente. Vamos a ver todo lo que tiene que ver la psicología teórica. ¿Cómo es que, perdón, cómo es que la psicología, pues, se disgrega, ¿no? Y vamos a empezar a entenderlo mejor. Para esto tenemos lo que es la psicología general. Tal cual lo pone acá, estudia los procesos psicológicos básicos comunes a todos los seres humanos, como la percepción, la memoria, el aprendizaje, la atención, el pensamiento y las emociones. Si hacemos o recordamos información, esto lo hemos visto también en los fundamentos de la psicología, el video anterior. La psicología general, mis estimados estudiantes, es la base de todas las demás ramas de la psicología. Esta es la base, ¿no? Se, se enfoca más que nada en entender cómo funciona la mente y el comportamiento humano, en términos ya dichos de manera universal. Investiga, ahí lo vemos, cómo percibimos el mundo, cómo almacenamos y recuperamos información. Aquí, aquí podemos estar hablando de la memoria, cómo aprendemos de nuestras experiencias y cómo pues nuestras emociones influyen en las decisiones que nosotros vayamos a tomar, ¿no? Ahí por eso es la base de todas las ramas. Además, que sin este conocimiento de la psicología general, no podríamos entender las aplicaciones prácticas de la psicología. Bien, esa parte quiero que lo tengan bastante claro. Eh, Como ya lo dije, en términos universales, la psicología general se enfoca en entender cómo pues funciona la mente y el comportamiento humano. ¿Listo? Claro ahí. Para entenderlo un poco mejor, imagínate que estás estudiando para un examen y empiezas a repasar una y otra vez la información. Aquí, ¿qué estás usando? ¿No? ¿Qué estás usando cuando empiezas a repasar una y otra vez la información? ¿Qué se está activando?
Claro, la memoria, exacto. Entonces, la psicología general lo que hace es estudiar, pues, cómo funciona este proceso en ti y también por qué a veces podríamos estar olvidando cosas importantes. ¿Listo? ¿Claro ahí? Excelente. Entonces nos vamos ahora a lo que viene siendo psicología del desarrollo. Parte también de la psicología teórica, ahí como lo podemos leer, examina los cambios psicológicos que ocurren a lo largo del ciclo vital, desde que nacemos, desde la infancia hasta la vejez. Incluye acá, en este tipo, acá, perdón, en psicología del desarrollo, incluye el estudio del desarrollo cognitivo, emocional, social y moral de la persona. A ver, esta rama, este campo de psicología del desarrollo, analiza pues los cambios que nosotros los humanos tenemos a nivel físico, cognitivo, a nivel emocional y a nivel social, pero lo va a hacer según cómo va ocurriendo en nuestras etapas distintas de la vida. No es lo mismo para un preinfante que para un infante, para un adolescente, para un joven adulto, para un adulto como tal, para una persona de la tercera edad. Entonces, lo que va a hacer justamente este campo de la psicología del desarrollo, lo que está haciendo es entender justamente cómo estos cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales van sucediendo en cada etapa de nuestra vida. ¿Listo? Entonces, para que lo podamos entender, un ejemplo bastante rápido. Acá podemos estudiar cómo los niños desarrollan el lenguaje. Acuérdense ustedes cuando pasaron, en este caso, por los primeros grados, cómo es que van desarrollando el lenguaje, ¿no? Cómo los adolescentes empiezan pues a formar su identidad, ¿no? Empiezan a descubrir, a explorar y empezar a formar su identidad. Cómo los adultos, aquí podríamos hablar de cómo los adultos enfrentan el proceso de envejecimiento también. ¿Se dan cuenta? Entonces, para cada proceso, para cada etapa, empieza a ver cómo es que se va dando el cambio físico, cognitivo, emocional y social. Es clave la psicología del desarrollo, mis estimados estudiantes, oyentes, es clave para entender cómo nos convertimos en quienes somos, cómo nos desarrollamos. Listo. Otro ejemplo por aquí nos piden. A ver, imaginen a un niño pequeño. Bien, imaginemos a un niño pequeño que está aprendiendo a hablar, ¿no? Está aprendiendo a hablar, está empezando a decir sus primeras palabras. Entonces aquí él está pasando por una etapa clave. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué creen que se está desarrollando según la psicología del desarrollo, ¿no? ¿Qué se está desarrollando aquí con el niño? Una etapa clave, porque está aprendiendo a hablar, claro, pero ¿cuál es? El desarrollo cognitivo, ¿no? Se está dando el desarrollo cognitivo. Entonces, la psicología del desarrollo, en este ejemplo, estudiaría pues cómo el niño adquiere habilidad de lenguaje, podría adquirir la habilidad de la empatía, la resolución de problemas, justamente todos esos procesos que se ven. Bien, ahí hablamos de desarrollo cognitivo cuando está aprendiendo a hablar, hablamos de la empatía, que es un tema de desarrollo emocional, resolución de problemas, que tiene que ver también con el aspecto cognitivo, ¿no? Y ahí interfieren también el medio social, claro está. Listo. Entonces, ¿se entendió? Psicología general, base de todas las ramas de la psicología del desarrollo, cómo es que se estudia, en este caso, la conducta del ser humano y cómo funciona, ¿no? Cómo funciona a través del proceso físico, cognitivo, emocional y social cuando estos van teniendo cambios. ¿Listo? Dicho esto, nos vamos a la siguiente. A ver, vamos acá. Luego tenemos otras aplicaciones en lo que viene siendo psicología teórica. Tenemos la famosa psicología diferencial. Tenemos la psicología diferencial. A ver, la psicología diferencial se centra en las diferencias, como dice el nombre, individuales
en aspectos como la personalidad, la inteligencia, las habilidades y los rasgos psicológicos. Además, estudia por qué las personas son únicas y cómo esas diferencias influyen en su comportamiento. Esto es lo que está, lo he puesto ahí para que se pueda entender. Entonces, cuando hablamos de diferencias individuales en aspectos de la personalidad, la inteligencia, las habilidades y los rasgos psicológicos, esta área del campo teórico, la psicología diferencial, formula preguntas. ¿Y qué creen? ¿Qué tipo de preguntas creen ustedes que podría empezar a formular? Esta área se pregunta, ¿por qué algunas personas, por ejemplo, algunas personas hablan menos, algunas personas hablan más? O sea, cuando dicen hablan más, podríamos decir, ¿por qué esta persona tiene esta personalidad más extrovertida? Porque esta persona es callada, es más introvertido, no le gusta tanto socializar. ¿Por qué si son dos hermanos gemelos, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué un gemelo es más extrovertido? Es el hermano que más rápido no puede estar tranquilo en un ambiente cerrado. ¿Y por qué el otro hermano? Uh, Porque el otro hermano es más introvertido, es más callado, se en sí misma, probablemente no conversa, no es de iniciar temas de conversación. Entonces, en esas diferencias individuales se basan. Y he dicho gemelos para que uno piense, ¿no? Oye, pero ¿por qué? Si se criaron juntos, son hermanos gemelos como tal, ¿verdad? Esas diferencias individuales, pues se dan. A ver, voy a subir el audio acá del micrófono. Cole. Ahora sí. Entonces hemos subido el micrófono un poquito más. Bien, ahora, no solo personalidad, ¿no? Hemos visto introvertidos, extrovertidos. A ver, ¿por qué hay otras personas más inteligentes? Que, ¿Por qué hay personas que en el aspecto de la inteligencia, ¿no? Se despuntan más que otras personas. Porque hay personas que son más creativas, tienen este lado artístico más desarrollado, son creativos incluso para darle solución a los problemas que se les empiezan a aparecer. En la psicología diferencial, entonces, tal como lo menciona acá, ¿no? Estudia, pues, factores. Detrás de esto estudian los factores como la genética. Ahí empiezan las diferencias individuales. El ambiente en donde uno se desarrolla. ¿No? Porque no es lo mismo una persona desarrollada en determinado ambiente que permite que su lado creativo, su aspecto cognitivo pueda desarrollarse mucho más que otra persona que no tiene justamente un ambiente que le permita ese desarrollo. Entonces, esto estudia pues como factores como la genética, que ya está, que ya lo hemos mencionado, el ambiente donde se desarrolla, influyen eh, en su personalidad, en su inteligencia, en su habilidad, en sus rasgos psicológicos. Solo ello, no. También tiene que ver en la educación, ¿no? La educación influye también en estas diferencias. No es lo mismo alguien que recibe una educación de alta calidad con diferencia de alguien que recibe de media calidad y con otras que reciben una educación de baja calidad, con otras personas que, por ejemplo, eh, no tienen desarrollado esto de ser autodidactas, ejemplo. Entonces, todos estos factores, estos rasgos individuales que se generan por el propio ambiente, por el factor genético, impactan en cómo pues se da el tema de la conducta, el tema cómo influye esto en su comportamiento. Por eso les decía al comienzo, cuando hablé de psicología diferencial, mencioné, ¿no? Dos hermanos criados en la misma familia, bajo los mismos términos de educación, con el mismo maestro, con todo el proceso muy similar en ambos, puedan tener dos personalidades completamente distintas. Entonces, la psicología diferencial justamente ve ese aspecto. Bien, ahora, claro, por eso mencionaba que nos preguntan nuevamente el ejemplo. A ver, mire, imaginemos a estos dos hermanos, ¿bien? Uno es muy extrovertido,
A este hermano extrovertido le encanta estar con gente, le encantan las reuniones sociales, mientras que el otro hermano es más reservado, prefiere pasar tiempo a solas. Entonces, la psicología diferencial estudia por qué estas diferencias, justamente en la personalidad de estos dos hermanos criados en la misma familia, bajo las mismas condiciones, estas diferencias en esta personalidad de estos dos existen, ¿no? Entonces, ahí es donde la psicología diferencial habla. Ahora, esto, como ya hemos mencionado, es la parte teórica. Luego vamos a entrar en el campo de la practicidad, o mejor dicho, el campo de la psicología, en este caso, en el campo de la psicología aplicada. Bien, como punto número 4, estimados, tenemos la psicología comparada. Compara, como el nombre lo dice, el comportamiento de diferentes especies animales para entender las similitudes y diferencias con el comportamiento humano. Bien, esta psicología comparada lo que va a hacer es cómo nuestros comportamientos se asemejan, pues, a, se asemejan, tienen similitud o diferencias entre las especies animales a el comportamiento humano, las similitudes y diferencias. Claro ejemplo está el estudio, por ejemplo, podrían estar comparando qué cosas o qué rasgos no de personalidad, perdón, sino qué rasgos de comportamiento similares podríamos tener y con el mono, ¿no? Con el chimpancé. Entonces, la psicología comparada justamente hace eso, compara el comportamiento de diferentes especies animales con justamente el comportamiento humano para temas de similitudes y diferencias. Ahora, ayuda a comprender la evolución del comportamiento y los procesos psicológicos. Bien, entonces, la psicología comparada, claro, para ser más exactos, esta rama estudia animales para descubrir similitudes y diferencias con los humanos. ¿Listo? A ver, ejemplo, aquí en la psicología comparada podríamos ver cómo pues los primates, los monos, ¿no? Los primates resuelven problemas o cómo las aves empiezan a aprender a hacer estos cánticos que hacen, ¿no? Aprenden a cantar. Entonces, esto ayuda a entender cómo ciertos comportamientos de especies animales, como el instinto de supervivencia o el aprendizaje, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. ¿Listo? A ver, otro ejemplo. Miren, cuando ven a un perro que aprende a sentarse, ¿no? Esto de las instrucciones de los animales. Cuando un perro aprende a sentarse y a dar la pata después de recibir una golosina. Aquí podríamos ya incluso estar hablando de condicionamiento operante, que ya en su momento lo vamos a ver. Entonces, la psicología comparada, ¿qué está haciendo en este punto? ¿Por qué vemos a un perro aprender a sentarse y a dar la pata después de que ha recibido un premio? Estudia cómo este tipo de aprendizaje también ocurre en humanos y otros animales, porque hay condicionamiento operante. Bien, ves las similitudes o también ve, en este caso, las diferencias que podrían haber en la especie animal con, en este caso, el comportamiento humano. ¿Listo? Vamos a continuar. Psicología diferencial y psicología comparada. Tomen screen y tomen notas a los ejemplos, es muy importante. No los ponemos escritos porque se entiende también de que tenemos que practicar el tema del refuerzo con ustedes cuando apunten lo que hablamos. Lo que estoy haciendo es disgregar más la información y pongo ejemplos para el entendimiento. ¿Hay más campos de la psicología teórica? Claro que sí. Y ahora los vamos a seguir acá. Punto número 5 y punto número 6. La psicología social. La psicología social estudia cómo las personas interactúan entre sí y cómo el entorno social, las personas, el ambiente alrededor de ellos influencian en esta interacción. Toman parte, se da, ¿no? Además, incluye temas como las actitudes, la persuasión, el comportamiento grupal y las relaciones interpersonales. Perdón. Entonces, estimados, la psicología social
examina temas como presión social, ¿no? ¿Cómo interactúa una persona con su grupo cuando existe presión social? ¿Cómo interactúa una persona cuando detrás de ella o hay un tema de prejuicios? Prejuzgamos antes de, ¿no? Cómo nuestro entorno social influye en que nosotros tengamos prejuicios. Cómo influye que nosotros podamos a través de los sentimientos y nuestras emociones empezar a demostrar el amor, la amistad. Entonces, lo que estamos haciendo acá es cómo pues se da el comportamiento de las personas, no más que nada el comportamiento en los grupos, cómo es que estos temas empiezan a darse. Bueno, repito, estudia cómo las personas, y ahí lo tenemos, la primera viñeta del punto número 5, la que estoy señalando justamente en estos momentos, estudia cómo las personas interactúan entre sí y cómo son influenciadas en su entorno social. Entonces, lo que va a examinar, para ser más exactos, son temas como la presión social, los prejuicios, habíamos dicho de la amistad, el amor, el comportamiento más que nada en los grupos. Ejemplo, vamos a plantear un ejemplo. Investiga esta rama, investigaría pues, tiene que investigar por qué las personas siguen las normas sociales. Tú acatas las normas sociales y por qué otro grupo de personas no las acata o las ataca en este caso. No, porque hay personas que acatan las normas sociales y porque hay otras personas que no las acatan. ¿Cómo es que, otro ejemplo, se formaron los estereotipos? ¿No? ¿Cómo es que se dieron en este caso o se ha formado el tema del estereotipo? Entonces, eso es lo que hace la psicología social. Esto ayuda a entender mucho eh, o es clave, mucho de lo que mucho se habla a veces cuando existe agresión en el colegio. ¿Cuál es el tema que se habla cuando existe agresión en el colegio? ¿No? El bullying. Así es. Entonces, la psicología social es clave, pues, para entender fenómenos como el bullying, ¿no? O como, por ejemplo, las redes sociales perpetúan este tipo de fenómenos o podrían, cuando hablo de fenómenos, digo de lo que está sucediendo, ¿no? Como el bullying. El, No, el bullying, no el bully, ojo, ¿ah? Quiero tener claro, claro esa parte. Entonces, o cómo las redes sociales podrían hacer que nosotros tengamos un estereotipo muy fijado sobre un grupo de personas o sobre algunas individualidades, ¿no? Cómo refuerzan justamente en el comportamiento de los grupos esas ideas. Bien, entonces, a ver, ¿alguien aquí ha seguido alguna tendencia en redes sociales? ¿No? ¿Sí? Ah, miren, si alguna vez tú has seguido algún tipo de tendencia en redes sociales, solo porque todos lo hacían, has experimentado probablemente lo que se conoce como presión social. Ah, mis amigos lo hacen, yo también lo hago. Ah, entonces, la psicología social lo que está haciendo en ese aspecto estudia, pues, cómo las personas entre ellas convergen, se influyen de manera mutua. ¿Y por qué a veces, perdón, empezamos a actuar de forma diferente? ¿Se han preguntado por qué cuando una persona está sola actúa distinta a cuando una persona está en grupo? ¿No? La psicología social trabaja justamente ese aspecto, ¿no? Claro, si tú ves que alguien eh, cuando está solo, tiene una forma de actuar, una forma de hablar, incluso hasta de vestir. Pero cuando está en grupo ves algo completamente distinto y incluso tú dices, oye, pero esta persona no es así. Entonces, ahí estamos viendo cómo la psicología social, pues, perdón, cómo la psicología social estudia justamente lo que está sucediendo ahí. Podría ser tema de presión social, ¿no? Que sería la que mejor encajaría ahí, pero podrían haber otros factores. Entonces, eso es, estimados oyentes, estimados estudiantes, el tema de la psicología social. Disculpando ahí por la tos. Y bueno, a ver, estereotipo. Un estereotipo es, a ver, un estereotipo es una creencia generalizada, es una creencia muy general,
muy simples sobre algunas características, sobre algunos comportamientos o atributos que tiene algún grupo de personas, ¿no? Vienen siendo estas ideas, estos pensamientos ya preconcebidos, que no necesariamente se asemejan o reflejan la realidad del grupo de personas o de las individualidades de las personas. Bien, entonces eso es un tema de estereotipo, porque lo mencioné, ¿no? Entonces aquí están preguntando. Claro, los estereotipos influyen en cómo percibimos, perdón, en cómo percibimos algo, en cómo percibimos a un grupo de personas, en cómo percibimos a alguien. Y el trato también que les damos a esas personas, ¿no? ¿Han escuchado eso de cómo te ven, te tratan? Bueno, eso es el tema de la percepción, pero ligado a un estereotipo ya viene siendo una creencia preconcebida que ya tenemos, ¿no? De repente vemos a alguien con un tipo de vestimenta o un tipo de ropa y ya nos empiezan a dar ciertas ideas de cómo esa persona se comporta, de cómo sería en casa, ¿no? Entonces, que son ideas preconcebidas que cuando incluso de repente nos vayamos y conversemos con esa persona, nos damos cuenta que es completamente nada de lo que nosotros hemos preconcebido, que nosotros creíamos que era cierto, ¿no? Entonces, los estereotipos, pues ahí se basan en múltiples factores. Entre ellos está el género, la edad, mucho también hoy en día ha tenido un auge bastante fuerte el tema de la nacionalidad, el tema de la profesión o incluso el tema de la apariencia física, ¿no? Entonces, eh, eso es. A ver, un ejemplo bastante claro para que lo entiendan. Por ejemplo, los jóvenes hoy en día tienen un estereotipo bastante fijado en que los adultos mayores no entienden de tecnología, ¿no? Ah, bueno, no, ya mi abuelito no entiende de tecnología. Entonces, tienen como que una idea bastante fijada, ¿no? Otro podría ser, oye, las mujeres son más emocionales que los hombres, un estereotipo. O otro que es bastante se menciona es que los hombres no podemos hacer varias cosas a la vez, ¿no? No somos multitasking. Son parte de los estereotipos que se dan, son ideas preconcebidas, pues, que están asociadas a la percepción. Entonces, la psicología social, ¿no? La psicología social justamente estudia esto. El tema es como la presión social, los prejuicios, el tema de cómo nos relacionamos a nivel de amistad, a nivel de empezar a sentir emociones y sentimientos que den en la interacción del amor, ¿no? El comportamiento más que nada que se da en los grupos es justamente ello. Luego tenemos lo llamado psicología fisiológica y psicobiología. Si tienen dudas, la clase que está quedando grabada para algunos, ustedes ahí colocan en el chat y yo gustosamente voy a poder responder. Y si están viendo este video ya publicado en el Facebook del doctor Carlos, ahí me etiqueta, ¿no? Richard Catimiro, les va a salir, colocan el arroba y hacen su consulta y lo dejan en los comentarios y yo voy a estar respondiendo. Bien, entonces, como sexto punto, iba a decir segundo, perdón, como sexto punto tenemos lo que es la psicología fisiológica o la psicobiología. Este campo examina, pues, las bases biológicas del comportamiento humano, incluyendo el funcionamiento a nivel del sistema nervioso, el cerebro, las hormonas. Entonces, ya habla de los principios en términos de biológicos, ¿no? Del ser humano. Entonces, estudia pues cómo los procesos fisiológicos influyen en la mente, en el comportamiento, en la conducta que tiene la persona. A ver, cuando hablamos, ¿no? Incluyendo el funcionamiento del sistema nervioso, el cerebro y las hormonas, aquí se investiga cómo las hormonas, los neurotransmisores de nuestro cerebro y pues las estructuras, estoy hablando del cerebro, las estructuras de este mismo, ¿no? De las estructuras cerebrales, perdón, llegan a afectar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones. No, no es lo mismo una persona que segrega mucha dopamina que otra que no lo hace, ¿no? Lo mismo con la noradrenalina y con otros neurotransmisores que podríamos estar mencionando. Entonces acá
Este, esta rama, la psicobiología o la psicología fisiológica, pues lo que hace es investigar justamente cómo las hormonas, los neurotransmisores y las estructuras cerebrales afectan justamente nuestro comportamiento a nivel de emociones, pensamientos y las acciones que nosotros vayamos a tener. Ejemplo, ¿no? ¿Alguien alguna vez se ha sentido estresado? Yo levantaría la mano, ¿no? Claro, claro. Si en algún momento, no, porque digo, si en algún momento, porque alguien por ahí me dijo que nunca había experimentado el estrés, entonces hay personas que de repente no las experimentan. Si, por ejemplo, alguna vez has experimentado estrés, este campo, la psicobiología, estudiaría pues cómo este estrés afecta a tu cuerpo, afecta ciertas funciones de tu cuerpo, como, y ahí también entra el tema multidisciplinar, ¿no? Porque ¿qué veríamos? De que una persona bajo las mismas condiciones de trabajo no es lo mismo como le está afectando el estrés a una persona que bajo estas mismas condiciones no experimenta lo mismo. Entonces, ahí estudia, ¿no? Cómo el estrés afecta el cuerpo, ejemplo. Otro ejemplo sería cómo las drogas alteran el funcionamiento normal del cerebro. Bien, y también ya hablando de un principio de multidisciplinaridad, acá podríamos también ver cómo es diferente, ¿no? En tema de psicología diferencial. Ya, para ser más exactos, a ver, la psicología fisiológica o la psicobiología, bien, ponte en el escenario de que en estos momentos yo o alguien cercano te dice, oye, tienes que hacer una presentación de ti mismo, ¿no? Y te pone, pero no una presentación básica, o de repente, llama una presentación básica. Algunos empiezan a experimentar cómo su corazón podría empezar a latir más rápido, cómo el pulso se eleva un poquito más rápido. No, ahí, por ejemplo, podría ser porque tu cuerpo está empezando a liberar adrenalina. Te está empezando a preparar porque te hemos dicho o te he dicho, oye, te vas a presentar, ¿no? Más aún cuando digo, yo voy a escoger al azar, no es que voy a escoger y cada persona se presenta. Y me dice qué es lo que entendí, bien, hasta el sexto punto. Entonces, si empiezas a sentir que tu corazón late más rápido o has empezado a sentir ciertas sensaciones en tu cuerpo, justamente esos son los principios fisiológicos que se están activando como respuesta a lo que yo te estoy o yo acabo de mencionar. ¿No? Imagínate en ese escenario. Claro, para la psicología, este campo, la psicología fisiológica, estudia cómo estas respuestas físicas que podrías haber experimentado en estos momentos están pues conectadas con las emociones, ¿no? Están conectadas pues a estos principios fisiológicos de tu cuerpo y estas respuestas se dan. Y si empezamos a preguntar, no todos han sentido las mismas sensaciones y de repente hay personas que ni han sentido una sensación, ¿no? De que el corazón latió más rápido, probablemente. Entonces, ¿qué allí? ¿No? Ese es el campo. ¿Listo? Como, ya- como he mencionado, cualquier duda, cualquier consulta que vayan a tener, y ya está el máximo del volumen está, cualquier duda, cualquier consulta que vayan a tener, por favor lo dejan en los comentarios, ¿no? Y gustosamente yo les doy respuesta. ¿Listo? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver, vamos a bajar aquí. École. A ver, lo voy a acomodar. Estoy compartiendo una parte de la pantalla porque por aquí leo algunos comentarios por el Zoom, ¿no? Y me ayuda bastante. A ver, tenemos la otra rama, psicología teórica, seguimos en psicología teórica, por eso en el espacio izquierda negro sale psicología teórica, ¿no? En el fondo negro de ahí. Punto número 7, psicopatología. Otra de las ramas teóricas que tiene la psicología. Y podrían haber más, ¿no? Pero estas son las que toman más fuerza, son las que, y podríamos decir, son como que las principales, ¿bien?
Acá se enfoca en el estudio de los trastornos psicológicos y mentales, causas, síntomas y desarrollo en la psicopatología. Es la base teórica para la psicología clínica y la psiquiatría. ¿Listo? Entonces, la psicopatología, mis estimados, es pues el estudio del trastorno psicológico, mental, cuáles son las causas de ese trastorno, cuáles son los síntomas, cómo es que se desarrolla. ¿Listo? Muy ligado también cuando hablamos de psicopatología, y ahí dice, no, base teórica para la psicología clínica y la psiquiatría, muy ligado también al área forense, o en este caso a la rama de la psicología forense, ¿no? Tiene sus aplicaciones también. Entonces, acá podríamos hablar, o este campo examina pues cómo las enfermedades tienden a desarrollarse, pero las enfermedades como que tos, gripe, no, ¿no? Como la depresión, como la ansiedad, como el Alzheimer, la esquizofrenia, entre otros tipos de trastornos que se dan, es que, ¿cómo es que, cuáles son las causas detrás? O sea, ¿por qué? ¿Cómo se dio? ¿Qué síntomas se está experimentando? ¿Cómo viene desarrollando el tema de de la ansiedad, perdón? ¿Cómo viene desarrollando el tema de la enfermedad, ¿no? A nivel, hablando en términos de salud mental. Entonces acá lo que se hace, o lo que se busca es pues que la psicopatología investiga factores biológicos, psicológicos y sociales que contribuyen a esos trastornos. ¿Se acuerdan que hablábamos de multidisciplinaridad la clase pasada cuando vimos el tema de los fundamentos? Bien, y acá después se apoyan, o sea, si hablamos de factores biológicos, y ya te dejo a tu criterio, ¿no? De qué empezamos, de qué principios o qué cosas podríamos estar integrando aquí. Medios sociales, ya se te vienen también las ideas que hemos estado viendo en diapositivas anteriores. Entonces, todo cómo empieza a darse, ¿no? Ya empiezan a entrar otros campos también que apoyan y que justamente nos ayudan a dar una respuesta. Entonces, esto es muy importante. La psicopatología es la base del, de los diagnósticos que se dan y el tratamiento en psicología clínica, en psiquiatría también, ¿no? Para hacer, a ver, por aquí, ¿no? La diferencia es que el psiquiatra es un médico que en este caso estudió medicina, decidió decantarse por psiquiatría y, claro, ayuda también el tema de psiquiatría, no tiene el tema de la medicina ahí. El psicólogo es el que formula, también podemos diagnosticar, ¿no? Aquí en el país ya nos han devuelto con la ley actual, la modificación de la ley de la salud mental, podemos hacer diagnóstico y hacemos el tema de tratamiento, bien, en base al tema de diagnóstico. Listo, entonces, a ver, un ejemplo también para que lo puedas entender aquí. Mira, eh, a una persona que siente tristeza intensa. Imagínate que no es una persona que siente tristeza intensa, pero esa tristeza intensa ya se está dando de forma recurrente en muchos, se da de forma recurrente ya en varios días. Y esa tristeza intensa lo que está haciendo es que esta persona pierde el interés en actividades que antes solía disfrutar, ¿no? De repente tenías un amigo, por ejemplo, ojo, una persona eh, que le encantaba, digamos, salir a patinar, una persona que le encantaba ir a nadar, una persona que le encantaba hacer alpinismo, le encantaba jugar, hacer algún tipo de deporte, bien, pero debido a que empieza a sentir tristeza intensa, empieza a perder interés por esas actividades que le encantaban a él, ¿no? Él en ese campo era como que uno de los mejores o le apasionaba tanto, pero ya dejó de tener interés. Pierde el interés por esa actividad que antes disfrutaba. Nosotros, desde este estudio, ¿no? Y de la psicopatología, podríamos empezar a ver
esta persona podría estar experimentando probablemente depresión, ¿no? Entonces, lo que hacemos es investigar cuáles son las causas, cuáles son los síntomas que está teniendo para poder dar con este tipo de diagnóstico. Entonces, en el campo de la psicopatología, aquí se estudia cómo se desarrollan estos trastornos y cómo empiezan pues a afectar la funcionalidad de la persona a nivel, perdón, en la vida diaria, ¿no? Cómo afecta la funcionalidad en la vida diaria. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos lo que es psicopatología. Y esto, hasta acá estos 7 puntos que hemos visto son parte, ¿no? Son parte de la psicología teórica. A ver, acá vamos a recordar un poquito antes de pasar a psicología aplicada. ¿Qué es la psicología teórica? A ver, ¿qué es? Es parte de la psicología que se encarga o se enfoca en la investigación y el estudio de principios generales que explican el comportamiento humano, visto desde la parte teórica. Bien, el objetivo, generar conocimiento científico sin necesidad de aplicarlo. Aquí solo se genera estos 7 puntos, lo que hacen es generar conocimiento científico sin necesariamente aplicarlo de forma directa. Para aplicarlo vamos a empezar a ver lo que es psicología aplicada. Entonces, las principales áreas, ¿cuáles son? Las 7 que hemos visto. Psicología general, que es la base de todas las ramas de la psicología, ¿no? Que estudia justamente los procesos psicológicos básicos de los seres humanos. Percepción, memoria, aprendizaje, atención, pensamiento, emoción. Luego, como segundo punto, vimos la psicología del desarrollo, los cambios psicológicos que influyen a lo largo de nuestro ciclo vital. Vimos psicología diferencial, las diferencias individuales que existen en aspectos como la personalidad, la inteligencia, las habilidades, los rasgos psicológicos propios de las personas. La psicología comparada, cuarto punto, justamente vimos cómo se compara el comportamiento de diferentes especies animales para entender similitudes y diferencias con el comportamiento nuestro, ¿no? El comportamiento humano. Vimos psicología, perdón, vimos psicología social, ¿no? Cómo nuestro entorno termina influyendo en nosotros y vimos psicología fisiológica o la psicobiología, las bases biológicas del comportamiento, incluyendo el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, como nuestro cerebro, nuestras hormonas, la estructura cerebral influyen en cómo nosotros vamos a responder a ciertos estímulos que se dan en nuestra interacción desde nuestro medio social, ¿no? Y como último punto, que es el que está en pantalla en estos momentos, la psicopatología. La psicopatología. Entonces, acá como yo lo he mencionado, la psicología teórica formula, investiga desde la parte teórica, mas no lo lleva a aplicar. ¿Qué entonces hace que nosotros apliquemos esta información? La psicología aplicada. Y la psicología aplicada tiene campos. Entonces, ¿qué es lo que hace la psicología aplicada? Aplica la información que genera la psicología teórica, pero de una forma muy específica. ¿Por qué? Porque la psicología teórica ya nos generó aquí, o hasta acá, ya nos generó el conocimiento científico. Bueno, ahora que tenemos esta información, pues tenemos que aplicarlo en algún contexto, ¿no? Entonces sirve para resolver problemas prácticos, y valiéndome la redundancia, en determinados o diferentes contextos. Y aquí los vamos a empezar a explorar. Empezamos con eh, la psicología clínica. Entonces, acá, en esta rama, en este campo, en la psicología clínica se dedican al tema del diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales y emocionales. Acá se dan las famosas terapias, el psicoterapeuta, bien, que es un psicólogo clínico que ha llevado una especialización, ¿correcto? Puede trabajar como cognitivo-conductual, psicoanalítico, humanista. Entonces, usa se forma, perdón, y usa todo el conocimiento para justamente trabajar estos aspectos. Ahora,
En la psicología clínica, los psicólogos clínicos trabajan con personas que sufren pues de ansiedad, depresión, algún tipo de fobia, que es un miedo que se puede relacionar a algo, ¿no? O algún otro problema psicológico. Aquí ellos, los psicólogos clínicos que han llevado, ojo, no es que todo psicólogo clínico te pueda dar terapia, sino que los que han llevado una especialización utilizan terapias como la cognitivo-conductual, ¿no? TCC, que se le conoce, para ayudar a los pacientes a superar justamente las dificultades y de los problemas a nivel de salud mental que han venido indicando o que han venido desarrollando. Entonces, el psicólogo clínico justamente trabaja en ese aspecto, ¿no? Ejemplo, si alguien tuviese miedo de volar en avión, ¿no? Si alguien viene y te dice, oye, mira, tengo un trabajo muy importante en el extranjero, necesito hacer un viaje, negocios de placer, un viaje para conocer a la familia, diferentes ejemplos que podrían suceder, pero específicamente tiene miedo de volar en un avión. Entonces, lo que hace el psicólogo clínico con esa persona es podría usar conocimiento, ya del conocimiento teórico que ha ido adquiriendo, bien, podría usar alguna técnica de terapia, puede hacer el cognitivo-conductual, humanista, según el enfoque que esta persona tenga, para ayudarle a superar justamente esa fobia, ese miedo de la persona que tiene a volar en avión. Entonces, el psicólogo trabaja justamente esos aspectos. ¿Listo? Entonces, dicho esto, pasamos a la segunda parte, que es la psicología. Perdón, pasamos al segundo punto, psicología educativa, ¿no? Acá se implican principios psicológicos para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El psicólogo educativo lo que hace es aplica el conocimiento teórico para que el estudiante mejore en sus procesos de aprendizaje y con los docentes trabaja para también mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El psicólogo educativo se involucra en el diseño de programas educativos y la atención a necesidades especiales, ¿no? A niños que tengan algún tipo de dificultad en el aprendizaje, algún tema de trastorno relacionado al aprendizaje, o una necesidad educativa especial, un NEE. Entonces, ¿cuál es el campo de trabajo? Me van a disculpar por la tos, estoy saliendo de un cuadro ahí médico, entonces como que todavía me traigo el rezago. A ver, pero sigamos. El psicólogo educativo, mis estimados, trabaja en escuelas para ayudar a estudiantes con dificultades de aprendizaje. ¿Listo? Cuando el estudiante empieza a experimentar estas dificultades de aprendizaje, él diseña métodos de enseñanza que sean efectivos para ese estudiante o para un grupo determinado de estudiantes y ayuda también, o es un promotor en este caso, de fomentar un ambiente educativo positivo, ¿no? Y ahí se involucra, ahí trabaja con los docentes, los directivos, las familias de estos, justamente estos niños, los niños o los adolescentes, los estudiantes, para ser más exactos como tal, trabaja con ellos. El psicólogo educativo tiene ese trabajo, ¿no? El papel que esta persona desarrolla es pues justamente que mejorar los procesos o ayudar a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Ejemplo, a consulta viene, a consulta viene un padre, una madre de familia, ambos de repente, los dejo en su imaginación, que tiene dificultades pues para leer, ¿no? Entonces, ellos dicen, oye, mi hijo le está costando leer, tiene dificultades para la lectura y esto pues está entorpeciendo o está generando de que no pueda, ¿no? Eh, los diferentes cursos de su nivel desarrollar adecuadamente el aspecto cognitivo. Bien,
¿Qué hace el psicólogo educativo? El psicólogo educativo lo que hace es diseñar un programa para ayudar justamente a esa necesidad del niño, ¿no? Adapta el programa para este niño que tiene dificultades de la lectura, tener un informe que trabaja justamente con el docente, entonces brindando métodos de enseñanza adaptados a las necesidades que pueda presentar. Y psicología educativa. Listo. A ver, vamos a continuar acá. Luego tenemos, siguiendo el campo de la psicología aplicada, ¿no? La psicología organizacional o psicología laboral. Estos psicólogos se desempeñan en, como ya dice, organizacional o laboral en empresas, ¿no? En corporaciones, empresas, en negocios. Esta rama, este campo, estudia el comportamiento humano en el ámbito laboral. ¿Qué temas o qué partes ve? Selección de personal, ¿no? Cuando hacen entrevistas de trabajo, selecciona el personal idóneo justamente para el desempeño de determinado trabajo. Además, trabaja la cultura dentro del ambiente laboral, con la motivación, el liderazgo, el clima organizacional que tiene que tener esa empresa. Entonces, el psicólogo organizacional es que ayuda a las empresas a mejorar el rendimiento, los KPIs, bueno, el rendimiento, ¿no? El KPIs es un término bastante técnico, eh, ayuda a las empresas a mejorar el rendimiento de sus empleados, ayuda a seleccionar el personal idóneo, el que mejor se adecue a las funciones que la empresa requiere y promueve o ayuda a crear o crea a través de técnicas un ambiente laboral saludable. Entonces, un psicólogo, por ejemplo, en una empresa podría implementar, podría adecuar un programa de team building, ¿no? Para mejorar comunicación y la colaboración entre los empleados. Y esto también porque tienen una parte diagnóstica situacional que ellos tienen que hacer. Entonces, ya aquí se aplica, ¿no? Ya no solo queda en formular la teoría, sino que lo llevan en este caso al campo de la aplicación. Luego, perdón, se movió, ya. Luego, pues tenemos la rama de la psicología forense. Aquí se aplican principios psicológicos al sistema, pero legal. Bien, al sistema legal. Incluye la evaluación de acusados, la elaboración de perfiles psicológicos y la asesoría en casos de custodia. Ese es el psicólogo forense. El psicólogo forense lo que hace es evaluar la competencia mental de los acusados. Ahí por eso hablaba cuando estábamos en la psicopatología, tiene aplicaciones justamente en el campo de la psicología forense, ¿no? Lo que hace el psicólogo forense es evaluar la competencia mental de la parte acusada, asesora en casos de custodia y ayuda también a entender por qué este comportamiento criminal se dio, ¿no? ¿Qué hubo detrás? ¿Qué hay? ¿Qué puede haberlo desencadenado? Por ejemplo, cuando existen juicios, incluso aquí en Perú también tenemos psicólogos forenses, en un juicio un psicólogo forense podría evaluar si un acusado es competente para ser juzgado, ¿no? Es decir, si si esta persona está en todos sus cabales, ¿no? O por qué se dio o cometió en este caso el delito, ¿no? El psicólogo forense es un especialista justamente para hacer el análisis y pues ve en base a informes y la aplicación de su campo, te da este estudio del perfil psicológico para la parte acusatoria, ¿no? También arma perfiles psicológicos en casos de custodia, en caso de los padres cuando quieren tener la custodia de sus hijos. Es decir, acá se entiende el proceso legal y también el psicólogo forense en su momento es llamado para participar como la parte de la defensa o la parte acusatoria, ¿no? Ahí en esta parte de psicólogo forense. ¿Es como un abogado? No, no es un abogado. Lo que él hace es evaluar la competencia mental de los acusados y en este caso ver y en base a sus pruebas, y existen muchos manuales que en este caso el Ministerio Público tiene, sigue un procedimiento
para justamente dar y él tiene que sustentar, ¿no? Sustentar el porqué de lo que él diga en su informe. ¿Listo? Claro, ahí vamos acá. Si la mayoría quiere, o cuando está estudiando la carrera de psicología, muchas personas terminan queriendo ser psicólogos forenses. Así es. A ver, vamos a seguir, vamos a seguir. Ya estamos llegando al final, así que espero hayas anotado también lo que se viene diciendo, porque viene la parte de las preguntas. ¿Listo? Entonces, yendo al tema de la psicología aplicada, también vemos psicología de la salud, la psicología comunitaria. La psicología de la salud, que a veces muchos suelen confundirlo con el tema de la psicología clínica, examina cómo los factores psicológicos de la persona influyen en la salud física y el bienestar de esta misma. Trabaja en la parte preventiva de enfermedades y la promoción de hábitos saludables, ¿no? Entonces, un psicólogo de la salud podría ayudar a una persona a dejar de fumar, usando técnicas para manejar el estrés y cambiar hábitos poco saludables de esta persona. Lo ayudaría justamente en ese campo. El psicólogo comunitario, el psicólogo comunitario se enfoca en el bienestar, como dice su nombre, de las comunidades y la prevención de problemas sociales. Esta persona promueve la salud mental a través de programas comunitarios y de intervención social. Lo que hace es, pues, diseñar programas para prevenir problemas sociales como la violencia o el abuso de drogas y fomenta la salud mental colectiva. No lo hace de la nada, no. Existe, pues, teoría, existen investigaciones y él, en base a todo ese conocimiento, formula, hace su investigación y hace la aplicación en determinada comunidad, ¿no? Y verifica si después esta misma información se puede replicar o tendría que adaptarse a diferentes comunidades. Ejemplo, en un barrio con altos niveles de violencia, un psicólogo comunitario podría, pues, empezar a organizar talleres para enseñar a jóvenes habilidades de resolución de conflicto, a ayudar a justamente a que ellos puedan, ¿no? Tener o desarrollar habilidades blandas que promuevan que la violencia o los niveles de violencia bajasen. Y se tendría que apoyar en otros especialistas para justamente a ver o que se vayan a generar cambios. ¿Listo? Y pues con el tiempo también hacen su informe de que si es que se dio o no, qué tan aplicable fue. Entonces es todo un trabajo que se hace ya de forma multidisciplinar también. ¿Listo? Luego tenemos, mis estimados, hablamos de psicología del deporte y psicología ambiental. La psicología del deporte se aplica al deporte. Lo que hace el psicólogo deportivo es ayudar a los atletas a manejar el estrés, mantenerse motivados, superar bloqueos mentales que podrían estar afectando la parte del rendimiento, ¿no? Entonces, justamente estudia los factores psicológicos que podrían afectar el rendimiento deportivo de estos atletas. Ahora, por ejemplo, un psicólogo deportivo lo que hace podría trabajar con determinado atleta para que éste mejore la concentración durante las competiciones importantes, ¿no? Ayudarle a manejar la presión, la posible ansiedad que podría experimentar frente a una competencia y que ésta no vaya, pues, a perjudicar su rendimiento deportivo. La psicología ambiental examina la relación entre personas y el entorno físico, ¿no? Ha habido un auge en esta rama en los últimos años. Examina, pues, o investiga cómo el diseño de espacios, parques, edificios afecta el bienestar y el comportamiento humano. Bien, ejemplo, si, si tú te sientes más relajado en un parque lleno de árboles que en una calle ruidosa, es lo que el psicólogo ambiental eh, este, ayuda justamente a investigar. Entonces, lo que dice es, oye, mira, el diseño de este espacio afecta el bienestar, ¿no? Y aquí trabaja mucho con quién.
con el arquitecto, pues el encargado del diseño con los ingenieros civiles. ¿No? Entonces, la psicología ambiental lo que hace es estudiar cómo los entornos naturales o urbanos influyen en nuestras emociones y comportamientos. ¿Listo? Bien, entonces, ya hemos visto psicología aplicada, hemos visto las áreas principales, clínica, educativa, organizacional, que son las tres que siempre tienen mayor relevancia dentro del campo de estudio. Bien, pero he querido ir un poco más con ustedes, un poquito más allá. Psicología forense, psicología de la salud, psicología comunitaria, psicología del deporte, psicología ambiental. La psicología comunitaria, mucho más conocido como el psicólogo social también, que ha aplicado al psicólogo social. Bien, el nombre es psicología comunitaria. Entonces, hemos visto justamente eso, ese campo. Ahora, ya para terminar, ya aquí terminamos. Bien, vamos a acomodar esto ahí. Ya. ¿Qué relación tiene, yo te pregunto ahora, entre la psicología teórica y la aplicada? ¿No? ¿Qué relación tiene? Pues, como yo lo mencioné, la psicología teórica lo que hace es dar las bases científicas, ¿no? Conocimiento y principios que podrían explicar determinado comportamiento humano. La psicología aplicada lo que hace es llevar esta parte teórica, este conocimiento científico, y plasmarlo, plantearlo ya en un campo concreto, ¿no? Clínico, educativo, laboral, lo que hemos estado viendo. Ejemplo, si la psicología fisiológica, desde la parte teórica, estudia cómo el cerebro procesa las emociones, la clínica, que viene siendo la parte aplicada, la psicología clínica, utiliza el conocimiento que ha obtenido de la psicobiología, ¿no? Para tratar los trastornos emocionales como la depresión. Entonces, esta es la relación que existe entre psicología teórica y psicología aplicada. Bien, ¿dudas? Bueno, ahí los que nos están escuchando por la grabación, ya saben, pueden usar el cajón de comentarios y yo voy a estar respondiendo. Entonces, empezamos. ¿Cuál de las siguientes opciones define mejor el objeto de estudio de la psicología general? A. El análisis de trastornos específicos y su tratamiento clínico. B. La identificación de los principios y procesos básicos comunes a todos los fenómenos psicológicos. C. La aplicación de técnicas experimentales en contextos educativos. D. La comparación de comportamientos entre distintas especies únicamente. Y la respuesta correcta es pues la identificación de los principios y procesos básicos comunes a todos los fenómenos psicológicos. La psicología general, ya lo hemos dicho, se centra en estudiar los procesos fundamentales de la persona, ¿no? Estos procesos que subyacen en sus manifestaciones de conducta, como la percepción, atención, memoria, aprendizaje. No se centra en contextos, en aplicaciones o contextos específicos. ¿Listo? Entonces, el análisis de trastornos específicos, su tratamiento clínico, no, esa es otra rama, ¿no? Ya lo hemos visto ahí. La aplicación de técnicas experimentales en contextos educativos tampoco lo es. La comparación de comportamiento entre distintas especies únicamente, no. No hay, ya cada uno da ahí su respuesta. Entonces, la respuesta correcta aquí viene siendo la letra B. Bien, seguimos. En el estudio, en el estudio de la psicología del desarrollo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la más precisa? A. El desarrollo humano se caracteriza por etapas fijas y sin retrocesos desde la infancia hasta la vejez. B. El desarrollo se detiene al finalizar la adolescencia sin cambios significativos en la edad adulta. C. El desarrollo abarca cambios cualitativos y cuantitativos que ocurren a lo largo de toda la vida, influyendo la cognición, emoción y socialización. D. El desarrollo se explica exclusivamente por factores genéticos y no varía con la experiencia. A ver, ¿el desarrollo humano se caracteriza por etapas fijas? No. Bien. ¿El desarrollo se detiene al finalizar la adolescencia? Después de la adolescencia no te desarrollas.
físicamente probable. A ver, no, bien. El desarrollo abarca cambios cualitativos y cuantitativos. Cuando hablamos de cualitativos y cuantitativos, hablan de ciertos cambios a nivel de, bueno, lo digo para que lo entiendan, de cómo se cuantifica y de qué tipo de información es la que se va a desarrollar para no complicarlos mucho. A ver, pero miren la C, porque la D tampoco es, ¿no? Y aquí algunos ya dieron con la respuesta correcta. Entonces, el desarrollo abarca cambios cualitativos y cuantitativos que ocurren a lo largo de qué? De toda la vida, ¿no? Que ocurre a lo largo de toda la vida. Recuerden que la psicología del desarrollo va pues desde que nacemos hasta la vejez. Nos acompaña en ese aspecto. La psicología diferencial, estimados estudiantes, se centra en qué? A. Compara el comportamiento entre diferentes especies animales. B. Estudia las variaciones individuales en procesos psicológicos como la inteligencia y la personalidad. C. Analiza únicamente los procesos de aprendizaje en contextos escolares. D. Desarrolla técnicas terapéuticas para trastornos específicos. Así es. Es la B, ¿no? Estudia las variaciones, perdón, individuales en procesos psicológicos como la inteligencia y la personalidad. ¿Por qué? Porque la psicología diferencial se interesa por las diferencias individuales entre las personas, lo que permite comprender la diversidad que existe a nivel cognitivo, a nivel de personalidad de ellos, y entre otras habilidades que podrían darse para hacer una comparación, una diferencia. Entonces, sí, seguimos, y nos está ofreciendo un poquito a todos, pero seguimos. A ver, dentro de la psicología comparada, uno de sus principales objetivos es demostrar la superioridad de la especie humana sobre los animales, comparar procesos psicológicos entre especies para identificar fundamentos evolutivos y adaptativos del comportamiento, establecer un ranking de complejidad cerebral entre diferentes especies, aplicar modelos de comportamiento únicamente a estudios antropológicos. Es un poquito más sencilla, ¿no? Y nuevamente es la letra B. Lo que hace es estudiar, ¿no? Estudiar, o bueno, para ser más exacto, lo que hace es comparar procesos psicológicos entre especies para identificar fundamentos evolutivos. A ver, ¿por qué? Porque utiliza pues la comparación para entender cómo se han desarrollado ciertos procesos, ciertos comportamientos en los seres humanos y aporta información sobre la evolución y la adaptación biológica en diferentes contextos. La psicología compara. ¿Listo? Seguimos. Aquí. Ahora, psicología social se diferencia de otras ramas teóricas al enfocarse en el estudio de mecanismos internos exclusivos del individuo sin considerar su entorno, la influencia de factores grupales, culturales y contextuales en la formación de actitudes y comportamientos, la medición de procesos fisiológicos básicos sin interacción social, la comparación de habilidades cognitivas de forma individual y aislada. ¿Cuál? A ver, ¿cuál es? La psicología social se diferencia de otras ramas teóricas al enfocarse en cuál, a ver, cuál ahí. Voy a dar unos segundos más. Listo. Cuando hablamos de psicología social, ¿de qué hablamos? De cómo, cuando hablamos de presión social, prejuicios, estereotipos, ¿qué son? La influencia de factores grupales, culturales y contextuales en la formación de actitudes y comportamientos. ¿No? Así es. ¿Listo?
¿Cuál de las siguientes áreas se encarga del estudio de las bases neurofisiológicas y biológicas del comportamiento? La diferencial, la fisiológica, del desarrollo, la psicología comparada. Sencillísimo. La psicobiología, que es la psicología fisiológica. Toditas son, bueno, no todas, pero ve, ¿no? Ahí como que también te hace dudar. A veces también en los exámenes de admisión, cuando ves que dos, tres, hasta cinco preguntas salen en cadena, tiendes a dudar, ¿no? Entonces ya también vamos preparándonos para ese aspecto. Entonces acá, seguimos, nos quedan cuatro más. Bien, la psicopatología es el marco teórico que se ocupa principalmente de ¿qué? El desarrollo de técnicas de intervención en contextos educativos, la formulación y análisis teórico de los orígenes, manifestaciones y procesos de los trastornos mentales, la comparación de procesos cognitivos entre culturas, el estudio de diferencias individuales en habilidades cognitivas. Así es, ¿no? Es la B. A ver, ¿y será la B también la otra pregunta? Considerando la división entre psicología teórica y aplicada, ¿cuál de las siguientes áreas se clasificaría como parte de psicología teórica? La psicología educativa, del desarrollo, psicología clínica, la organizacional. La psicología del, del desarrollo. Y aquí finalizamos, acá finalizamos, aquí finalizamos. La integración de diversas perspectivas teóricas en psicología tiene como finalidad principal a limitar el estudio, limitar el estudio de análisis de factores biológicos únicamente, simplificar el comportamiento humano reduciéndolo a un solo factor explicativo, complementar y enriquecer la comprensión del comportamiento humano mediante la integración de múltiples enfoques, eliminar la relevancia de las diferencias individuales en la explicación de fenómenos psicológicos. La integración de diversas perspectivas teóricas en psicología tiene como finalidad principal que, recuerda cuando hablaba de la multidisciplinaridad, y la respuesta es pues la letra C, ¿no? Es la letra C, no es la B. Si algunos dijeron que también aquí era la B, ¿no? Ahí entraron en esa disyuntiva que también se podría dar en los exámenes de admisión. La integración de diferentes perspectivas, biológica, cognitiva, social, entre otras, complementa de una forma más enriquecida el tema del tema de la visión que se tiene sobre el comportamiento. Entonces, justamente evitamos un tema de reducir o de reduccionismos y abordamos mejor el tema de la complejidad del ser humano desde distintos focos, ¿no? De distintos ángulos. Por eso la integración de diversas perspectivas. ¿Listo? Y última, sobre la relación entre las áreas teóricas y la aplicación práctica en psicología. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más adecuada? A. La psicología teórica se ocupa exclusivamente del estudio de procesos observables sin interés en fenómenos internos. Las contribuciones de la psicología teórica son la base que sustenta las aplicaciones prácticas en áreas como la clínica educativa y organizacional. La psicología teórica solo investiga trastornos mentales sin considerar los procesos normales del comportamiento. La psicología teórica y aplicada son áreas totalmente independientes que no se complementan. Y la respuesta correcta es la B. No, es la B. ¿Listo? Entonces, mis estimados oyentes, bueno, primero los estimados estudiantes y los que nos están escuchando por la grabación, esto ha sido todo esta clase. Hemos visto la división de la psicología, ¿no? Para entenderla, cómo se fundamenta en la ciencia, que ya habíamos hablado de los fundamentos la clase pasada, cómo terminamos entendiéndola mejor desde las bases teóricas, desde la psicología teórica o básica y la psicología aplicada. Listo, ya en el próximo
En el próximo video vamos a ver las escuelas de la psicología, vamos a ver cómo también se podrían o se han integrado a través de las ramas que existen para finalizar con el módulo uno del temario y empezar pues con las otras aplicaciones, ¿no? O en este caso con los otros temas pendientes. Entonces, todo esto corresponde a lo que viene siendo fundamentos de la psicología y luego vamos a empezar a ver bases biológicas de la conducta, que es el módulo número 2. Recuerden que los módulos han sido preparados en base a la investigación que se ha hecho, ¿no? De los exámenes de admisión y de los temarios también que han tenido las universidades. Está el momento de presentar justamente las preguntas desde el 2011 hasta el último examen. O sea, lo que hemos hecho es ver a qué campos corresponden y en base a ello armar un temario específico basado en las preguntas que se han desarrollado, ¿no? Que sea aplicable el conocimiento justamente de los temas que han venido. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿Listo? Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben, pueden escribirlo en la bandeja de los comentarios en el chat y gustosamente estaré respondiendo. Que tengan ustedes una excelente semana. Chau, chau.